Buenas tardes, mi querido amigo doctor Serafín Ortiz Buenas Ortiz, tardes. rector de la Muchas gracias, don universidad. Rafael. Estoy atento, a la orden. Sí, muchas gracias. Voy a hacer una muy brevísima síntesis de tu amplia trayectoria académica, mi distinguidísimo amigo doctor Serafín Ortiz Ortiz, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, que también nos cobija. Su servidor. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala a partir de 1986. Magíster Scientorum en Ciencias Penales y Criminológicas por la Universidad de Zulia, en Venezuela, 1988. Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, 1997. Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, año 2000. Rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala por primera ocasión en el periodo 2005-2011 y actualmente para el periodo 2022-2026. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, hoy Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación desde 1993. Miembro del Comité Doctoral del Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE 2008-2012. Entre sus publicaciones podemos mencionar algunas y que voy a resaltar las siguientes. El sistema penitenciario mexicano por el Honorable Congreso de la Unión, 1990. Los fines de la pena por la Procuraduría General de la República, 1993. Función policial y seguridad pública en Mauro Hill, 1998. La enseñanza tradicional a la docencia crítico-integradora por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, 1999. Garantías constitucionales por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, 2002. Autorrealización, cuarto eje transversal y articulador de las funciones sustantivas de la universidad por la UAT, 2008. Modelo humanista integrador basado en competencias por la editorial Geriza, 2014. Fundamentos de la teoría de la argumentación jurídica por RUA, 2014. Debo expresar que tiene una comunicación con la argumentación jurídica por más de 40 años, cuando platicábamos ahí en los corredores de la Ibero, hace ya muchos años. Fundamentos y orientaciones del modelo humanista integrador basado en capacidades. Editorial Newton, 2023. Entre sus premios y distinciones podemos mencionar, entre otras, a las siguientes. Máster ad honorem en sistemas penales y problemas sociales de la Universidad Central de Barcelona, España, 1997. En el año 2002 recibió el Premio Nacional de Investigación Jurídica, otorgado por la Asociación Nacional de Facultades de Derecho, ANFA de México, por sus aportes a la investigación y la docencia. El 25 de mayo de 2007 fue distinguido como integrante de la Legión de Honor Nacional de México por su trayectoria académica y de investigación. En marzo de 2013 fue distinguido como miembro de número de la Academia Mexicana de Criminología, miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, 2015. En diciembre
del año 2016, recibió el reconocimiento como miembro honorario de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia del Reino de España. La Universidad Católica de Santa María de Arequipa, Perú, le otorga el grado académico extraordinario, doctor honoris causa, el 25 de abril de 2025. Otros cargos: director científico del Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas CIJUREP, presidente del partido político Alianza Ciudadana, PAC, de 2012 a 2022, fue diputado integrante de la 61ª legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala. Recientemente rindió protesta como primer secretario de la Comisión para la conmemoración de los 500 años de la fundación de Tlaxcala, 1525-2025. Pues es una breve síntesis realmente de la trayectoria académica profesional de nuestro distinguidísimo señor doctor don Serafín Ortiz, rector de la Autónoma de Tlaxcala, y en especial por su calidad, de su extraordinaria calidad humana, nuestro amigo. Bien, este día, doctor Serafín Ortiz hablará sobre los niveles epistemológicos del derecho. Adelante, mi querido doctor. Muchísimas gracias, estimado amigo don Rafael Sánchez Vázquez. Gracias por la invitación y participación en este foro nacional e internacional. Quiero plantear algunas ideas que tienen que ver con el referente de una teoría del conocimiento de nuestro fenómeno jurídico, ¿verdad? Yo me defino como un buen lector de derecho, jurista, ¿verdad? Y desde luego quiero participar de algunas reflexiones que he venido configurando a lo largo de más de 3 décadas, ¿verdad? Yo miro en el recuadro a nuestro amigo don Raúl Ávila Ortiz, a quien saludo a la distancia. Estimado Raúl, un gran epistemólogo del derecho. También a don Ángel Venta Santos, que está en el recuadro. Felicidades, gracias por seguirnos en esta comunicación en línea. Quiero aquí presentar unos esquemas para hacer un poco didáctico el asunto de mirar cómo se ha venido construyendo la epistemología del derecho y desde luego en sus niveles axiológico, lógico y ontológico. Y estos niveles epistemológicos es un trabajo que inicié en 1992. Este es el primer documento, los niveles epistemológicos del derecho. Como ustedes recordarán, pues hace más de 3 décadas se planteaba un escenario solamente monista del estudio del derecho y se afirmaba que era estrictamente una ciencia normativa. Entonces, en el eje de la lógica, el estudio de normas, de un afianzado positivismo, focalizando como centro de interés la validez del derecho. Este es un enfoque teórico general de nuestra disciplina, cuyo resultado devenía en prescripciones que constituían la doctrina normativa, ¿verdad? Sin embargo, desde esa época, con luces de autores connotados nacionales y extranjeros, nos dimos cuenta muy pronto en esa época que había que ampliar el horizonte de conocimiento de una teoría del derecho, no una teoría solo general como se había afirmado, sino una teoría, llamémosle holística, del fenómeno jurídico. ¿En cuántas dimensiones podríamos reflexionar acerca de nuestro objeto de estudio? Y de ahí derivamos que en 3 dimensiones se constituían niveles epistemológicos del derecho, y así abordamos el plano axiológico, afincado en la reflexión valorativa, el estudio de valores. Esta tendencia la traía ya de antaño el justnaturalismo del derecho, focalizando el tema de la justicia, ¿verdad? Desde un enfoque filosófico a la luz de ciertas justificaciones de este carácter que permitían seguir construyendo doctrinas, ahora normativas, con enfoque valorativo. Y después nos dimos cuenta también que había escenarios que tenían que explorarse desde el plano ontológico, revisar el tema empírico, cómo se presentaba tanto el impacto del derecho desde la perspectiva de la función de las instituciones
adecuadas para abocarse a la adecuación del derecho de las normas jurídicas a los casos concretos, y desde luego también cuáles eran las causas que devenían en que ciertos comportamientos fueran normados. Entonces, desde la perspectiva ontológica, revisar los hechos, las causas y consecuencias del derecho. Esto se emprendió, como sabemos la mayoría de los juristas, desde el enfoque del realismo sociológico jurídico, inicialmente como un sesgo de la reflexión filosófica, pero con el tiempo adquiriría naturaleza propia la sociología del derecho, que revisa la eficacia del fenómeno jurídico, su enfoque sociológico que deviene en explicaciones o teorías con constructo explicativo. Por ello, entonces, en este momento al que me refiero, hace más de 3 décadas, sitúo la fecha de 1992, en que construí este documento que focalizaba 3 elementos esenciales de reflexión acerca del fenómeno jurídico. Al centro, la validez del derecho, que era en ese momento, y lo sigue siendo también, la búsqueda de validez o invalidez de las normas jurídicas en los ordenamientos normativos. Entonces, la validez puesta al centro como principalísimo interés de los juristas. Y enseguida sus derivables, reflexión sobre justicia y eficacia del derecho. Este documento lo traigo a cita porque sin duda ha tenido prosecución, porque han existido derivaciones de lo que puedo afirmar como niveles epistemológicos del derecho, que inicialmente podríamos sostener que son niveles que se pueden trabajar en su puridad, es decir, niveles puros, pero sin embargo, parece que razonablemente se pueden los fenómenos jurídicos cruzar por estas 3 lentes, llamémosle así metafóricamente, 3 lentes de observación del fenómeno jurídico. Entonces, todas las instituciones admitirían este cruce a la vez de saber si son justas o no, si son válidas o no, si son eficaces o no, estas instituciones normativas, todos los asuntos de carácter jurídico. Aquí señalaría yo lo siguiente: los materiales jurídicos pueden ser pasado tanto como las instituciones por esta lente, y me atrevo a afirmar un tema que es dilemático en todos los ordenamientos de todas las sociedades, pienso, de Occidente, al menos cuando discutimos o reflexionamos sobre la pena de muerte, ¿no? Entonces, la pena de muerte es justa o es injusta, es válida o es inválida, es eficaz o es ineficaz. De modo entonces que cito esta institución dilemática, como ya lo digo, pero también instituciones que hoy están en la mesa de discusión. Este documento es viejo, pero lo vamos a ir contemporizando con el despliegue de esta información que planteo. Así, el divorcio se justifica o no se justifica, es válido o inválido, es eficaz o ineficaz, etcétera. La compraventa se justifica o no se justifica, es válida o inválida, es eficaz o ineficaz. Pero este escenario que planteo de origen, lo fui remozando, lo fui trabajando con el desarrollo de nuevos saberes que impactan en nuestra disciplina. Y así podemos advertir niveles epistemológicos del derecho más de una década después. Estoy hablando del 2005, como lo tengo ahí señalado en el documento que presento. Entonces, en los mismos ejes, el enfoque filosófico, el enfoque teórico general y el enfoque sociológico. Como ustedes pueden advertir, hoy tenemos innovaciones, ciertos saberes impactados desde marcos filosóficos mayores, filosofías mayores, ahora derivan en la reflexión acerca del derecho de manera más focalizada y contundente. Por ello, hoy en el enfoque filosófico miramos la exploración y los estudios de hermenéutica jurídica. Y la hermenéutica será una ruta que abone al campo de la valoración de los fenómenos y desde luego de las normas en el escenario y en el entramado de los valores imperantes en nuestra sociedad. Entonces, la revisión hermenéutica que deviene en la ponderación de normas y principios plasmados en la Constitución y en los documentos supranacionales que tienen que ver particularmente a priori con el enfoque de la constitucionalidad de aquellas normas y los fenómenos a que se aboca
esa norma jurídica o esas normas jurídicas en el referente constitucional. De aquí deviene el impacto de la argumentación. Hoy hablamos de una argumentación jurídica en el país que por lo menos en los últimos 20 años se ha afianzado como un tema teórico de preponderancia, particularmente focalizando la decisión de jueces y juezas, situando al centro la decisión judicial, para saber si estas decisiones judiciales del poder jurisdiccional son decisiones aceptables o rechazables filosóficamente y jurídicamente, y si pueden construir justificaciones razonables que la mayoría del foro jurídico aceptemos en esa justificación planteada en una decisión de juez o jueza, o autoridad en general. Yo lo haría extensivo. Enseguida, en el bloque intermedio, tenemos el enfoque teórico general, en donde pienso que ha impactado la filosofía analítica de manera sobresaliente, siguiendo, desde luego, el impacto de la interpretación. Entonces, ponderación e interpretación en estos dos niveles que señalo, y en esta legendaria actividad de los juristas de interpretar, de ser los intérpretes de la legislación, ¿verdad? Esta reflexión afincada en el eje sustancial importantísimo del tema normativo, la legalidad, el escenario de la legalidad. Y desde luego, aquí nosotros pensamos en las decisiones o la mayoría de las decisiones de autoridad de juezas y jueces que tienen que ver con el modus ponens de los juristas, que es justamente el silogismo jurídico. Esta decisión del silogismo implica cómo se decide la mayoría de los casos por quienes tienen esta facultad y potestad pública de dictar sentencias. Entonces, el silogismo, que implica esa subsunción lógica entre premisa normativa, premisa fáctica y conclusión normativa, implica que tengamos frente a nosotros decisiones silogísticamente correctas. Entonces, en este escenario hay que estudiar la decisión y su corrección desde la perspectiva lógica. Esto implica que podamos nosotros construir descripciones normativas que recogemos los elementos de la decisión y su corrección a la luz de la lógica formal, de esta lógica silogística. Y el tercer eje sabemos que implica el enfoque sociológico jurídico, ¿verdad? Que particularmente tiene que mirar dos escenarios: cuál es la construcción de las normas, cómo se construyen las normas, y también cuáles son las consecuencias en su adecuación a la práctica, en los casos concretos. Y esto tiene que ver particularmente con un escenario que llamamos la contingencia del derecho, que potencialmente las normas protegen el riesgo, reconociendo que las normas racionalizan el riesgo, porque estas son como mecanismos de control que absorben el riesgo que existe en los comportamientos sociales y que desde luego en su adecuación generan una certeza de atención y solución de ciertos conflictos. Esto tiene que ver con un horizonte ontológico de construcción de explicaciones normativas a partir del estudio del fenómeno empírico, es decir, la realidad y desde luego cómo se producen las normas y cuando éstas existen y se adecuan a casos concretos, cómo impactan en la solución y atención de los asuntos. Aquí hay un escenario muy importante que yo quiero plasmar y desde luego poner a su consideración. Desde luego, nosotros pensamos en la aportación que ha hecho el autor italiano Luigi Ferrajoli, con quien hemos tenido diálogo y acercamiento, y recogemos de su construcción esta transición que él plantea del Estado legislativo de derecho al Estado constitucional de derecho. Yo afirmo, esta es mi percepción personal que pongo a consideración, que efectivamente en el aspecto teórico estamos viviendo un proceso transicional del constitucionalismo, llamémosle ortodoxo o clásico, a las corrientes teóricas del neoconstitucionalismo, o como algunos autores lo refieren, los neoconstitucionalismos, construcciones teóricas que son derivables en escenarios diversos, como un neoconstitucionalismo teórico, un neoconstitucionalismo ideológico, un neoconstitucionalismo metodológico, por ejemplo, refiriéndome
a Paolo Comanducci, quien ha construido este escenario de los neoconstitucionalismos. Pero ahora quiero argumentar el tema transicional del Estado legislativo de derecho al Estado constitucional de derecho en voz de Ferrajoli. Y el autor refiere que efectivamente en el Estado legislativo de derecho veíamos solo procesos formales, cómo se produce el derecho formalmente en el proceso legislativo, pero también él pone en contacto el derecho con un escenario democrático, cómo se construye la democracia, también en un escenario formal, en los procesos electorales, y se instauran los poderes públicos a través, del desahogo de estos procesos formales de la política, que son las elecciones. Entonces, estos dos asuntos de la formalidad en la construcción del derecho y de la construcción de la democracia desde su perspectiva formal, debe desmontarse para construir un Estado constitucional de derecho que tiene como esencia, ¿verdad?, que el derecho solvente asuntos de carácter evidente o material, con referentes ontológicos, con referentes de derechos que deben vigorizarse para hacer efectiva la democracia. Y este autor refiere dos escenarios de la democracia: su construcción formal, que deviene en democracia sustantiva, y su construcción material, que es un deber público una vez instaurados en el poder de los gobernantes, de la democracia material. Entonces la democracia material también es democracia esencial. Entonces hay democracia de procedimiento, que son procesos electorales, y democracia material, que es la solventación de necesidades. Entonces, en esta ruta, el poder público está obligado a solventar necesidades básicas en un escenario del Estado constitucional de derecho. Con más argumentos, que en este momento el tiempo sería insuficiente para ir desglosando cada uno de los aspectos que el referido autor maneja, vemos cómo hay un escenario transicional del Estado legislativo de derecho al Estado constitucional de derecho. Pero no solo sería la voz de Ferrajoli. Yo soy partidario de los neoconstitucionalismos y creo que teóricamente se pueden fundamentar en esta construcción que se hace de la interpretación de la Constitución de 1949 de cuño alemán, signada en la ciudad de Bonn después de la Segunda Guerra Mundial, que entraría en vigor solamente hasta 1989, ¿verdad? Que es cuando se presencia en el mundo el tema de la reunificación de las dos Alemanias, y que esperó toda esta etapa extensa para que entrara en vigor la Constitución de Bonn. Entonces, tomando como referente el principio de reserva constitucional plasmado en la Constitución alemana de Bonn, de la defensa y protección de la dignidad de la persona humana como prisma de todos los valores, la dignidad humana hoy representa un principio inamovible en el constitucionalismo contemporáneo. Por ello, se ha sentado un Estado constitucional de derecho protector de este principio de reserva de las constituciones contemporáneas. De ahí el tema de los neoconstitucionalismos, que tienen como piedra de toque la defensa y protección de la dignidad de la persona humana. Entonces, en este contexto, presento este esquema de los niveles epistemológicos del derecho de este año, que lo fui obviamente enriqueciendo o bien acondicionando a las construcciones de ese momento contemporáneas para la lectura de quienes como juristas abordamos el fenómeno de nuestro tema de interés. Entonces aquí hay novedades, ¿verdad? Pienso en ponderación e interpretación. Por mucho tiempo, en una legendaria historia del imperio de un positivismo intenso, solo se hablaba de interpretación, ¿verdad? Y aquí debemos advertir que en este momento histórico empezamos a juntar interpretación y ponderación como dos posibilidades de abordaje del fenómeno jurídico, que es precisamente el asunto que tiene que ver con la norma y la moral y derecho. Y en este ejercicio de interpretación y ponderación, como dos niveles del conocimiento del fenómeno jurídico, estamos hibridando norma y moral, derecho y moral, que si nosotros hiciéramos una lectura retrospectiva, decía Kelsen en la década de los 20 y de los 30 del siglo pasado, que eran irreconciliables, que no se podían estudiar juntos
moral y derecho que implicaban la metáfora del agua y el aceite. Bueno, hoy miramos que hacia 2005 hay una tendencia en nuestro país y en la literatura de las obras contemporáneas de tener un ensamble entre moral y derecho, lo que rompe la naturaleza de la concepción anterior o precedente del derecho. Entonces, ponderación e interpretación. Esa es una novedad interesante. Enseguida, el tema de constitucionalidad y legalidad, y un hallazgo notable es la decisión de autoridades, particularmente focalizando la decisión de jueces y juezas. Argumentación y silogismo. Entonces, la mayoría de los casos, ¿verdad?, de argumentación son silogísticos, pero los casos complejos o extremos, trágicos, le llamaría Robert Alexi, son argumentativos. Y aquí quiero hacer énfasis en lo siguiente. La teoría de la argumentación jurídica impacta en los niveles epistemológicos del derecho. Yo concibo a la teoría de la argumentación jurídica como una teoría bidimensional que focaliza el silogismo y la argumentación, que en inicio esta teoría de la argumentación hacia 1900, fines de los 70, inicio de los 80, se intitularía como la teoría de los casos difíciles, la teoría de la argumentación, porque se hacía un deslinde de los casos silogísticos o que se resolvían bajo este modus ponens de los juristas. Entonces, aquí hay un hallazgo, silogismo y argumentación, y desde luego también dos lecturas de las decisiones de juezas y jueces. Decisión correcta, decisión aceptable. Por un lado, descripciones y por otro lado, las justificaciones jurídico-filosóficas o normativas. De modo entonces que ustedes pueden mirar que los niveles epistemológicos los distingo aquí en dos tonalidades. Los de arriba, en color más tenue, implican el referente de la argumentación jurídica. Y como ya sostuve, pienso que la argumentación jurídica es una teoría que en la lectura de niveles epistemológicos aborda particularmente el enfoque normativo y valorativo, y por ahí se entreveran estos métodos decisionistas que sirven a jueces y juezas de la hermenéutica jurídica, ponderación, y la analítica como interpretación de los lenguajes normativos. Y por otro lado, corre también el tema sociológico, que en este momento no profundizo. De modo entonces que esta es la lectura que tenemos de los niveles epistemológicos hacia el 2005. Sin embargo, se han venido presentando diferentes modificaciones, cambios en el enfoque de nuestro fenómeno, y yo lo llevo hasta este año de 2014-2019, en donde estuvimos explorando de qué manera se puede construir de manera comprensiva y extensiva todos estos niveles o enfoques epistemológicos del derecho. Y por aquí entonces hago una reseña e integro todos los niveles epistemológicos que nosotros podemos caracterizar con los elementos que ahí ustedes observan y que pueden revisar con esta precisión. Entonces, en el nivel axiológico, lógico y ontológico, igual valores, normas, hechos, el justnaturalismo, el justpositivismo, el realismo sociológico, y luego los enfoques de hace 30 años, justicia, validez, eficacia, que eran el primero, el enfoque filosófico, el eje superior, el eje intermedio, el enfoque teórico general y el enfoque sociológico. Así, hoy ensamblados, este documento original que presenté con los otros documentos que he venido exponiendo, miraríamos que en el enfoque filosófico su continuidad es la hermenéutica, y ahí podríamos situar autores sobresalientes en hermenéutica jurídica, particularmente Georg Gadamer, que es un autor muy notable y destacado en el tema, y muy citado en el tema de la hermenéutica jurídica, ¿verdad? Y por abajo en el eje analítico, la teoría analítica, podríamos caracterizar muy bien toda la teoría del lenguaje en el horizonte de la analítica jurídica de Wittgenstein, ¿verdad? Y podríamos también referir que es una poderosa manera de interpretación de lenguajes. Enseguida, en la ruta superior, hablamos de ponderación, en la corriente analítica de interpretación, así legalidad y constitucionalidad, silogismo y argumentación en los recuadros siguientes, decisión correcta y aceptable, en
ambos niveles, descripciones y justificaciones jurídicas. Esto bien lo podríamos denominar a la luz de una teoría de la argumentación como teorías descriptivas. También deseo aquí normativas y descriptivas, por supuesto. Y en el otro eje, pues, el desarrollo de la sociología jurídica, que desde luego nos lleva a las explicaciones de los fenómenos concretos, en cuanto el derecho se convierte en norma adecuable a casos precisos de la vida cotidiana, de la vida real, o también de las causas que devienen en la probabilidad de normar un comportamiento. Sin embargo, miren, como me he ocupado de enseñar y escribir información sobre teoría de la argumentación jurídica, pues magnifico los dos ejes superiores, tanto el normativo como el valorativo, para hablar sobre argumentación, cuyos métodos decisionistas los he tratado de caracterizar con principios que les son esenciales a cada uno de estos métodos. De ello devienen métodos, por supuesto, de los niveles epistemológicos del derecho, el legendario método de la dogmática jurídica y sus consabidas reglas, y desde luego los principios y reglas del método hermenéutico, y lo mismo acontece con el método analítico. De modo entonces que esto es lo que propongo y ofrezco a quienes nos siguen en línea, y decirles pues que tengo intención de actualizar este documento en las novedades y hallazgos que pienso se han presentado, al menos en la última década. Por ahora, solo me quedaría referenciar que en la producción de Luigi Ferrajoli se han construido 3 escenarios también de construcción del derecho, lo que él llama el eje sintáctico, concepción sintáctica del derecho, el eje pragmático del derecho y el método semiótico del derecho. Entonces, estos saberes jurídicos, ahora a la luz de este autor, pues los estoy explorando para mirar si pueden tener ensamble con estos niveles epistemológicos del derecho en la voz de este autor que los ha escrito en los últimos 10, 12 años. Por ahora, por los límites que se me han señalado de tiempo, aquí dejo mi comentario, mi reflexión, y sujeto a alguna otra reflexión de interés que podamos abordar en esta charla. Estimado amigo y entrañable profesor del mismo claustro académico de la Autónoma de Tlaxcala, de nuestro Centro de Investigaciones Jurídicas, don Rafael Sánchez Vázquez, le agradezco mucho que me haya permitido esta participación. Muchísimas gracias, doctor Serafín Ortiz. Ha sido un banquete académico el haberle escuchado, excelente, y solo me resta expresarle nuestra gratitud, respeto, admiración y afecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias.